Si tú te dices cristiano, si tú te dices discípulo de Cristo, si tú te dices evangélico, protestante, ya casi no se escucha eso. Soy protestante. Dicen que ¿a qué marcha vas o qué? Dejen, pongo aquí el cronómetro. Si tú eres esos, este mensaje de hoy es muy importante para ti. Recuerda que nosotros regularmente predicamos series de libros completos de la Biblia. Entonces ahorita estamos en el inter de las series, porque el domingo pasado terminamos nuestra serie de Eclesiastés, ¿ok? Digamos que estamos como en un breve descanso, ¿sí? Vamos a predicar, hoy predico yo este tema, que ahorita les digo, el próximo es el de resurrección, y para el 7 de abril, el día de los bautizos, si Dios quiere, vamos a empezar una nueva serie de sermones que va a estar basada en el Evangelio de Marcos, ¿ok? Ya hice los cálculos y nos va a llevar 11 meses predicar el Evangelio de Marcos, si Dios lo permite. Vamos a estarlo anunciando ahí en todos los medios que tenemos, ¿ok? Entonces vamos a orar, hermano. Ponte de pie para poder orar y leer el pasaje de hoy. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Y esta mañana, Señor, queremos ponernos en tus manos. Que lo que escuchemos aquí, Señor, sea tu palabra predicada. Creemos que tu palabra leída, predicada, tiene poder. Lo creemos. Nosotros somos testigos de que a través de tu palabra que se nos predicó, tú nos cambiaste. Tú nos regeneraste, Señor. Esto lo creemos y queremos que esta mañana, mientras tu palabra está siendo predicada, transformes vidas, transformes corazones, perdones pecados. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Gracias, Espíritu Santo. Y esta mañana te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos exaltarte a través de la predicación de la palabra. Padre, que no sea yo quien hable, Espíritu Santo, que seas tú quien habla a tu iglesia y capacitas a tu iglesia. Gracias, Padre. Te pedimos esto en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Si no tienes Biblia, va a aparecer los versículos justo en las pantallas. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Amén. Filipenses 2, capítulo 2, perdón, del 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Puedes tomar asiento. He titulado este sermón
tengamos una mentalidad centrada en Cristo. Tengamos una mentalidad centrada en Cristo. Todos, amada iglesia, todos tenemos la intención de lograr metas. Creo que todos tenemos objetivos en la vida, objetivos de vida, metas de vida, queremos cumplir logros. Pero ahora en la actualidad, quizá antes también, pero al menos tengo que hablar de hoy en la actualidad. Todo es por volumen. Hasta los mactríos ya son más grandes. Todo es volumen. Todo es cantidad. Ya no solo es lograr una profesión. Ahora es contar con más estudios. Ya no solo es más estudios, es más logros académicos. Ahora, para algunos ya no solo es tener una pareja, sino más parejas. Ahora, para algunos ya no solo es tener una casa, sino tener más casas. Ahora ya no solo es tener un empleo, sino más empleos, más trabajos. Ya no es darse un lujito. Ahora es tener más lujos y más tiempo tener esos lujos. Lo mismo con la salud. Ya no nos conformamos con tener salud. Queremos más y mejor salud siempre. Ahora queremos tener más cosas materiales. Más y más. Ahora no me digas que no buscas eso. Quiero que hagas un examen introspectivo y seas honesto contigo mismo. Ahí en tu corazón donde el Espíritu te está hablando. Cualquiera busca eso. Tú y yo buscamos eso. Esa es la realidad. Seas cristiano o no, buscamos regularmente más de algo, más. Te pregunto, ¿cuál es tu meta de la vida aquí en la tierra? ¿Qué buscas? ¿A qué le tiras? ¿Cuál es tu meta de vida aquí en la tierra? ¿Qué define tu actuar? ¿Tú te mueves? ¿Vas, vienes? ¿Qué buscas? ¿Qué define tu actuar? Fíjate bien esta pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva de las cosas? ¿Cuál es tu mentalidad de las cosas o hacia las cosas? Aquí en Filipenses 2, Pablo está exhortando a los filipenses a que adopten la muerte de Jesús como el centro de su perspectiva y como el centro de su mentalidad para la vida. En lugar de vivir para conseguir más mujeres, más elogios, más dinero, más logros, el cristiano está llamado a imitar a Cristo. El cristiano está llamado a imitar a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo vino a dar y a dar. Y con este pasaje, o más bien creo que este pasaje, en lo personal y para muchos en la historia, creo que es uno de los pasajes más sorprendentes de la Biblia. Digamos que lo que acabamos de leer es como tocar terreno sagrado. Algunos creen que esto era como un himno primitivo, como la confesión de un credo poético. Inclusive se cree que muchos utilizaban este pasaje dentro de la liturgia de los cultos de adoración a Dios en la iglesia primitiva. Si tú lo lees, inclusive parece tener una estructura poética unificada,
comienza con Dios en la eternidad y termina con Dios en la eternidad, y todo gira alrededor del versículo 8. Este texto contiene tanto doctrina como ética, pero lo que destaca de manera asombrosa es la humildad de Jesús. La humildad de Jesús, quien se hizo siervo, quien murió a favor de ¿quién? De los pecadores. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. A veces les pregunto ¿qué es el evangelio? Y me dicen muchas cosas y se les olvida decir que Cristo murió por los pecadores para la gloria de Dios, para el bien de su pueblo. Esas palabras tienen que traer tu definición de evangelio, tiene que traer estas palabras. Y que vemos como resultado del trabajo de Jesús en la cruz y de su resurrección, que ahora Jesús está siendo exaltado de manera permanente como el verdadero Rey. Hermanos, Jesucristo es nuestro Salvador, pero no solo eso. Jesucristo es nuestro ejemplo. Por eso los puse a leer Filipenses 2 durante la semana. En los versículos 1 al 4, Pablo les dice a los filipenses que eviten las rivalidades, que eviten la arrogancia y que en cambio busquen la humildad. Busquen cuidarse de manera generosa y que vean por los intereses de los demás. Así como en esta iglesia que nos preocupamos por si alguien está enfermo o no, o si comió o no comió. Es lo que Pablo les está diciendo. No haya rivalidades entre ustedes, no haya arrogancia. Busquen los intereses de los demás. Y luego ya en nuestro versículo 5 hay algo que llama la atención con respecto a la actitud y a las acciones de Jesús. Esto, hermanos, es nuestro ejemplo supremo de manera de pensar en las necesidades de los demás. Hay un acto de amor humilde impregnado aquí, que tiene que estar siendo permeado, absorbido por nosotros. Hermanos, esto es contundente para la iglesia de Cristo hoy. Lo ha sido siempre, pero hoy es contundente y lo va a seguir siendo hasta que Cristo vuelva. Cuando tú lees este pasaje puedes ver cuánto nos hace falta. Cuánto nos hace falta pensar en las necesidades de otros con amor humilde. Y no solo eso, actuar. La verdad es que nos quedamos cortos. Creemos que pensar en alguien como, ay, ojalá esté bien este hermano, que Dios lo bendiga. Creemos que eso es sinónimo a orar por esa persona. Que es sinónimo de llamarle, así como en 1980, que levantabas un teléfono y marcabas, así como en la antigüedad de los 80s, llamarle. Nos remitimos a un WhatsApp, ya ni audios queremos mandar, solo un mensaje. A veces creemos que pensar en esa persona es sinónimo de llamarle, de acompañarlo, de caminar con él, de ir a su casa, de preguntarle, ¿cómo estás? Bien, ok, Dios te bendiga. No, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? De pagarle una comida, de llevarle despensa, de ir y estar con el hermano en su soledad, escucharlo, leerle un salmo, leer juntos la Biblia. El problema es que nos saboteamos a nosotros mismos y creemos que compensar con por esa persona o pensar en él es suficiente. Un pensamiento piadoso. Es bueno pensar en los hermanos, ¿verdad? Desearles el bien, pero creemos que eso ya fue un acto de amor humilde.
Y leemos de Jesús y vemos cómo Jesús es el ejemplo perfecto de la mentalidad que necesitamos y la humildad que deberíamos nosotros de estar persiguiendo. Jesús es nuestra imagen definitiva o nuestro ejemplo definitivo de lo que significa ver por las necesidades de los demás. Y entonces ves el resto del pasaje en los versículos del 6 al 11, que vamos a ahondar ahorita. Pero ahí tú puedes ver un montón, un resto de puntos teológicos que hoy son controversiales y que nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que considerar, pensar detenidamente. ¿Sabes cuántos debates ha habido por este pasaje? Son miles de años de debates. Miles de años de debates. Entonces, esto no se hizo para argumentar. Esto no se hizo para que haya debates. Ese no era el objetivo de Pablo de escribir esto. El texto no existe para pelear la teología. El texto existe para rendirle nosotros nuestra adoración al Jesús que está aquí descrito y copiarlo. Si te gustaba copiar en la prepa, hoy te doy permiso de que copies lo que dice aquí la Biblia y emules lo que hace Jesús aquí. Tienes permiso de ser un copión de Jesús. Solo de Jesús. No vayas a copiar otras cosas. Cuando tú lees el pasaje, este pasaje, tu respuesta tiene que ser de adoración a Cristo. O debería serlo. Si lo lees así como ahí se va, como lees una receta de cocina, o como lees, es que ya a veces ni las direcciones leemos. Hasta el Google nos dice, nos habla y nos dice gira a la derecha. Pero si tú lees esto, la Biblia, debe haber una respuesta. 1, adorar a Cristo. 2, copiar a Cristo, emularlo. Cuando pasa esto, que tú adoras a Cristo y que tú copias, imitas, emulas a Cristo, empezamos a experimentar una unidad como pueblo, porque tenemos la misma cosmovisión, la misma perspectiva. La unidad, cuando hablamos de unidad, no solo se trata de predicar de ella, de hablar de ella. La unidad, hermanos, es el resultado de lo que la gente hace cuando adora a Jesús, cuando imita a Jesús. El resultado de esas dos cosas se llama unidad en la iglesia, en el cuerpo. Cuanto más tú contemplas la gloria de Cristo, cuando tú más tratas de imitar su carácter, ¿qué crees que va a suceder? Unidad en el cuerpo. Porque Cristo vino a eso, a reconciliarnos con el Padre, a unirnos, a romper las barreras raciales, religiosas, políticas y ser Él el centro de la unidad. ¿Has percibido en algún momento desunión en esta iglesia? Sé honesto. Pues si has percibido desunión en esta iglesia, es porque no estamos imitando el carácter de Jesús. Es debido a que no tratamos de imitar a Jesús. Ponme atención. Si tú has visto desunión en esta iglesia, es porque no estás imitando a Jesús. Es porque te distrajiste y dejaste de imitar a Jesús. Y en la primera tentación empiezas a provocar desunión. ¿Cómo se beneficia esta iglesia de tu cristianismo? ¿Ves por la unidad del cuerpo? ¿O ves por tu consumismo individualista? Es más, ¿cómo interpretas, cómo aplicas, cómo asimilas las aplicaciones, las enseñanzas aprendidas de los sermones de los domingos? ¿Cómo perfilas esa enseñanza? ¿Para ti o para el cuerpo, para el sacrificio al cuerpo?
para el servicio de la iglesia. Creo que debemos repensar cosas. Si tú quieres obedecer al Señor, ya lo predicábamos el otro domingo, de la obediencia, el temor al Señor y la obediencia a sus mandatos, tienes que meditar bien. Tienes que meditar en cómo has estado actuando con el cristianismo que te dio Jesús. ¿Cómo lo estás utilizando? Si eres de ese, como allá en el Pacífico, creo que en todos lados hay, aquí tenemos un experto, hay camarón de ese chiquititos. ¿Cómo se llama? ¿Camarón qué? Pacotilla, ¿verdad? Ni sabe a camarón, como los de la Maruchan, así. Y te lo venden para hacer algo, no sé, pero no para hacerlos con tocino y eso. ¿Cómo es nuestro cristianismo? De ese tamaño del camaroncito, así. O del 7, o del... ¿Qué número es el grandote? ¿Qué número de camarón es el grandote? No sabe el experto. 8, poner un número, del 10, pero no del chiquito. ¿Cómo estamos? ¿Qué estás haciendo con tu cristianismo? Lo que acabamos de leer, hermanos, es un himno que nos tiene que recordar el modelo a seguir. Cuando tú compras un carrito a escala, de esos, me acuerdo la marca era Lodela, de estos de ¿cómo se llama eso? Que son... No. O sea, el hecho de armar carritos o armar cosas a escala tiene una modelar, ¿no? O modelaje, no sé qué sea. Cuando tú comprabas uno de esos o cualquier juguete, pues trae un instructivo y te dice cómo usarlo, cómo hacerlo. Lo que acabamos de leer es como nuestro instructivo, hermanos. Es como nuestro modelo a seguir. Porque tú tienes algo que te empodera para ser cristiano, ¿verdad? Se llama Espíritu Santo. Lo presumes, dices, no, yo estoy empoderado por el Espíritu Santo. Ok, bueno, cuando tú lees este himno, cuando tú lees este poema, este pasaje, tú estás con la capacidad de imitar a Cristo, porque tienes el Espíritu Santo que te empodera, que te da la energía, el poder, la capacidad, la mente, la conciencia, la inteligencia para imitar a Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos razonar, meditar, profundizar en el ejemplo de Jesús, pero también en su muerte, en su resurrección. Es un hecho que nosotros fallamos en servir perfectamente a Dios y a los demás. Pero ¿qué crees? Ese Cristo que tú lees murió por personas como tú y como yo, ensimismadas. Murió por personas que se autoglorifican como nosotros, así como tú y yo, que le robamos la gloria a Cristo con cualquier tontería. Cristo murió por esos que se autoglorifican como yo, como tú. Cristo resucitó y ahora Cristo nos capacita para seguir su ejemplo. Quiero que veamos cómo este pasaje en dos partes nos ayuda a ver la mente de Cristo y un himno a Cristo. Vamos a ver algunas aplicaciones, pero lo primero que quiero que veamos es la mente de Cristo. La mente de Cristo, de ese Cristo que confiesas, de ese Cristo que dice ser su discípulo, su seguidor, y que quieres imitar. Vamos a ver la mente de Cristo. Estuve revisando versiones de la Biblia, muchas versiones, y hay muchas traducciones o muchas maneras de ver este pasaje en diferentes versiones de la Biblia. Una versión en inglés, que es la English Standard Version, dice: tengan esta mentalidad entre ustedes, la cual es suya en Cristo Jesús. La Reina Valera contemporánea: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La Reina Valera actualizada: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La NBLA: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La Biblia de Jerusalén: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo.
Entonces ya sea no importa cómo lo traduzcas, como sentir, como la manera de pensar, como un sentimiento, como una mentalidad, como una actitud, está diciendo lo mismo. Tengan esta misma mentalidad entre ustedes. Tengan esta mentalidad entre ustedes. Es un mandato, es un imperativo. Debemos de tener esta mentalidad. ¿Qué mentalidad? La que hubo en Cristo Jesús. Todas las versiones coinciden en lo mismo. Que hubo en Cristo Jesús. Que hubo en Cristo Jesús. Mentalidad, sentimiento, actitud, manera de pensar, es lo mismo. Trato de pensar lo que Pablo quería expresarles a los suyos en esta carta. Y Pablo no detalla muchas cuestiones del proceso de exaltación de Jesús. Por ejemplo, aquí no viene la resurrección, tal vez. Pero cuando lees esto, vemos un ejemplo que tenemos que seguir los cristianos. Si tú eres de esos que necesita leer el instructivo para armar el coche a escala, este es tu instructivo. Justo este es tu instructivo. Si a ti te gustan las recetas de cocina y no haces un pie si no vienen los gramajes específicos que dice la receta, bueno, este es tu instructivo con gramajes específicos. Es algo que tenemos que seguir, es un ejemplo que tenemos que seguir. Pablo le dice: ustedes, iglesia, filipenses, tengan esta mentalidad entre ustedes, porque es la mentalidad que tuvo nuestro Señor Jesús. Y viene como esta recomendación de la actitud que tuvo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué queremos tener la mentalidad de Jesús? Porque esto es un estímulo, hermanos, para nosotros, para ser humildes, para estar unidos como congregación. Iglesia, el hecho que tú y yo estemos en Cristo Jesús, es que podemos vivir esta exhortación, podemos hacerla propia. Estamos unidos por Cristo. Y si estamos unidos por Cristo, ahora tenemos que caminar a favor de o en pos de este ejemplo. Pablo no está hablando de lo que tú puedas experimentar de manera privada, de que hagas un devocional y veas cómo tú te elevas a no sé qué cielo. No, está hablando de un ejemplo corporativo. Está hablando de unidad también de la iglesia. Y esta unidad se consigue adoptando la mentalidad humilde como la que hubo en Cristo. Dios quiere ver una unidad, o más bien una comunidad no solo unida, consciente de Cristo. Dios quiere ver que esta iglesia tenga que sea mentalmente humilde, que sea unida, que sea como Cristo. Entonces Pablo exhorta a seguir esa actitud, a seguir esas acciones de Jesús. Hermanos, tenemos que tener en cuenta este punto. Sigamos la actitud de Jesús. Sigamos las acciones de Jesús. Fíjate bien, sigue la actitud de Jesús. Te estoy dando cosas muy puntuales porque esto es muy somero. No sé si en otras iglesias o allá afuera en el mundo. Vemos letreros a veces en la calle, en los eslogans, antes todavía más, que decía: sigue a Jesús. ¿Te acuerdas? Ajá, ¿y eso qué? ¿Cómo? ¿Qué le sigo? No es como darle a la manita cuando sigues a un youtuber. Es ser como Jesús, ver la actitud y las acciones de Jesús. La actitud de Jesús y las acciones de Jesús. Te pregunto, ¿esa es tu actitud? ¿Esa es tu forma de pensar? ¿Adoptar una mente humilde como la de Jesús? ¿Esta es mi forma de vivir realmente? ¿O busco obtener y obtener y obtener más cosas? ¿O prefiero dar y dar y dar como Jesús? ¿Cuál es tu forma de pensar? ¿Realmente tienes una forma de pensar humilde? ¿Una mentalidad humilde?
O preguntémonos como iglesia, ¿esta es nuestra mentalidad como comunidad? ¿Coram Deo tiene una mentalidad humilde? ¿Somos nosotros los coramdeanos conocidos allá afuera o inclusive aquí adentro por nuestra humildad, por nuestra compasión? Tu tía, la que le dijiste que vienes a esta iglesia, ¿te conoce a ti por humilde, por compasivo? El tema de Filipenses es la imitación. Inclusive Pablo muestra a Epafrodito, a Timoteo, como ejemplos dignos de ser imitados, de ser emulados. Cuando tú lees el capítulo 3, puedes ver que Pablo le está diciendo a la iglesia: hey, sigan su ejemplo, fíjense, condúzcanse como ellos, condúzcanse como el ejemplo que tienen de nosotros. Hoy tú puedes imitar muchos modelos de vida. Hay youtubers, hay artistas, hay cantantes, hay pastores, líderes a los que tú puedes imitar. Tú puedes imitar a muchos. Pero ¿quién tiene que ser tu ejemplo a seguir por excelencia? Es Jesús, hermanos. Es Jesús. Fíjate, le pedí a los hermanos de proyección que mostraran este pasaje del versículo 6 al 11 en forma de canción, de poema, porque aquí se expone la humildad, se expone la vida perfecta de Jesús, se expone su crucifixión, se expone su exaltación. Muchos dividen esto en dos estrofas: la humillación por un lado y la exaltación de Jesús. Pero ¿te has puesto a leer la Biblia sin numeritos? Hay versiones de la Biblia que no traen número de versículos, que no traen divisiones. La lees como si fuera un libro. Si puedes comprarla, cómprala. Mira, ¿quién siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Hasta lo lees diferente cuando no estás y te interrumpen los versículos. Así estaba la Biblia antes, no creas que tenía versículos. Puedes ver lo notable de la humildad de Jesús, que dejó de lado sus privilegios divinos, se encarnó siendo obediente al Padre. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. Y Dios lo exalta, y un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Estos que te dicen que no creen en Jesús, esos que te dicen retrógrada, un día los vas a ver hincados delante de Jesús, junto contigo, claro. Jesús cumplió su obra y fue exaltado para la gloria de Dios el Padre. Era la mentalidad de Cristo. Ahora ve la humildad de Cristo. Quiero que veamos la humildad. Y la humildad de Cristo tú la puedes ver primero en su humilde renuncia, luego en su humilde encarnación y luego en su humilde crucifixión. Hermanos, estas verdades a ti y a mí nos tendrían que llevar a la adoración y a la imitación de Jesús. Primero, su humilde renuncia. Jesús estaba en una posición exaltada de manera preexistente. O sea, siempre Jesús estuvo en una posición exaltada, pero la dejó de lado. Quien, siendo en forma de Dios, aquí vemos puntos doctrinales que son importantes para nosotros,
Pablo está hablando tanto de la preexistencia como de la naturaleza divina de Jesús. La divinidad de Jesús se expresa en el resto del versículo 6. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando tú lees a Juan, cuando tú lees el autor de Hebreos o la carta a los Hebreos, tú puedes leer sobre la preexistencia de Jesús en muchos pasajes en estas dos cartas o en estos dos libros. Hermanos, nunca hubo un tiempo en el cual Jesús no existiera. Jesús no tuvo punto de origen. Él es el alfa y la omega. Juan dice, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador. Él no fue creado. Nosotros, como cristianos bíblicos, nos diferenciamos de muchos cultos, de muchas religiones en este punto. Esto es fundamental si tú te consideras un cristiano bíblico, trascendental para tu fe. Y en cuanto a la naturaleza divina de Jesús, Pablo dice, Él existía en forma de Dios. No está diciendo que Jesús apareció como Dios, sino que sigue siendo de la misma naturaleza o de la misma esencia de Dios. Y no está hablando de la apariencia externa, de que parece Dios. Está hablando de sus atributos esenciales. Su naturaleza interna de Jesús es Dios. Y luego, en su propia naturaleza, fue un siervo, un humano completa y absolutamente humano, pero plenamente divino. ¿Sabes cuántos debates en la historia de la iglesia ha habido por la naturaleza de Jesús? Simplemente aquí cerquita, en el año 325, un señor llamado Arrio creía que Jesús era el primer y más grande ser creado. En el año 325. Entonces llegó un compadre, brother nuestro, llamado Atanasio, y él defendió y dijo: no, señor Arrio, Jesús es plenamente Dios. Él es de la misma esencia que el Padre. Hoy tú y yo leemos un credo histórico. La iglesia hoy sigue confesando ese credo histórico. Te leo esta fracción: creemos en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, engendrado por el Padre antes de todos los mundos, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios mismo de Dios mismo, engendrado, no hecho, siendo de una sola naturaleza con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. Hay muchas posiciones erróneas hoy en día. Te voy a leer algunas porque son históricas, pero piensa si lo que te voy a leer no está ahorita en muchos de moda. El ebionismo negaba la naturaleza divina de Cristo. Fíjate, hay gente que piensa eso hoy y ni siquiera saben tema del ebionismo. El arrianismo de este señor que les leía negaba la plenitud de la deidad de Cristo. Hay otro que se llama el docetismo, negaba la humanidad de Jesús. El apolinarismo negaba la plena humanidad de Jesús. El nestorianismo negaba la unidad de las dos naturalezas de Jesús en una sola persona. El eutiquianismo negaba la distinción entre las dos naturalezas. Y entonces, también aquí cerquitas, en el año 451, llega algo que se llama el Credo de Calcedonia, que afirmaba tanto la plena humanidad como la plena deidad de Jesús, unidas en una sola persona.
se rechazan todas las 6 herejías cristológicas que te acabo de decir. Esta información tú la tienes que conocer. No estoy diciendo que seas un experto, pero tienes que saber que hoy en día vivimos el apolinarismo, el docetismo, el nestorianismo, el arrianismo. Nada más que pues, ahora trae otros nombres, tal vez, otras tendencias, otras filosofías. Pero los jóvenes que están negando a Jesús están aplicando estas herejías de hace cientos de años. Iglesia, en cada generación, tú eres responsable de tu generación, y tal vez de una más o hasta de 2. Pero en cada generación debemos luchar por la visión bíblica de la persona y de la obra de Cristo. Hoy en día todavía escuchamos que Jesús fue un profeta, que Jesús fue un hombre bueno, que Jesús fue solo un buen ejemplo, que Jesús y la idea de Jesús, su concepto filosófico era lo que importaba, su socialismo, su comunismo. Eso lo seguimos escuchando hoy. Pero tienes que defender con audacia la gloria de Cristo, que tú seas el siguiente Atanasio. El que se planta y dice, no, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Yo te pregunto, ¿actualmente tú defiendes con audacia la gloria de Cristo? ¿O te achicas cuando alguien te dice, Jesús fue creado? No voy a caer en discusiones. No, espérate. No vas a discutir. Vas a confesar tu fe públicamente. Y le vas a decir, mira, con todo respeto, estás viviendo en un error. Jesús es Dios. No sé cómo lo quieras hacer, ¿no? Yo tal vez lo haría de otra manera, no sé. Pero ¿realmente defiendes con audacia la gloria de Cristo? Hermanos, tenemos que enseñar estas importantes cosas a nuestros hijos. Nuestros hijos están creciendo en un mundo que está completamente pensando en Cristo como un fantasma, en Cristo como un mero hombre, o como ese sabio divertido y religioso hippie que aparece hasta en cómics. Cuando tú lees Deuteronomio 6, en ese sentir, en ese espíritu, cuando tú te sientas, cuando tú caminas y cuando tú te acuestes, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar a nuestros hijos sobre la persona y la obra de Jesús. Y si no estás siendo tú capacitado para hacerlo, levanta la mano. No ahorita, ven conmigo y nos ponemos a estudiar pura cristología. ¿Para qué? Para que enseñes a tus hijos. Dice, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Puedes ver la generosidad de Jesús? Él no estimó a qué aferrarse. Él no consideró que ser Dios fuera un motivo para obtener cosas, sino para dar. La visión de Jesús fue dar. Hermanos, entre nosotros tenemos que estimularnos y animarnos a seguir el ejemplo del servicio de Jesús en nuestras relaciones con los demás. Muchas Biblias dicen cosa a que aferrarse. Esta frase me gusta. No había nada a que aferrarse. No había una sola cosa por la cual Él se aferrara a su divinidad. ¿Sabes? Él pudo haber retenido sus derechos. Él pudo haber retenido sus bendiciones, así como que me voy a hacer un guardadito aquí por si lo ocupo el día de la crucifixión. Él no se guardó nada. Él no guardó sus beneficios como el Rey de la Gloria. Él vivió a manos abiertas. Él enseñó la generosidad, la mejor forma de mostrar la generosidad que podía ser enseñable. Él la mostró dando su vida en servicio. ¿Cuánto te cuesta a ti desprenderte de tus posesiones? Este que le acaban de dar el PlayStation 5, quiero que lo regale.
A ver si te escondes. ¿Cuánto te cuesta desprenderte de tus posesiones? De tus Jordan, de tus relojes. ¿Cuánto te cuesta desprenderte de tus posesiones? Esto no es nada que ver con ningún sermón de la prosperidad ni nada. No quiero tus cosas. Nomás quiero que pienses cuánto te cuesta desprenderte de tus posesiones. Piensa en tus posesiones, en tus joyas que te dio tu abuelita. Es más, vamos a algo más sencillo, pues. Olvídate del play, quédatelo. ¿Cuánto te cuesta renunciar a tu derecho a enojarte cuando alguien pelea contigo y tú no quieres preservar la relación? ¿Cuánto te cuesta renunciar a tu derecho de la Carta Magna, tus garantías individuales, por amor a la relación entre hermanos? Si tú y yo aplicáramos la mentalidad de Jesús al matrimonio, a otras relaciones, ¿cómo serían nuestras vidas? Hermanos, el Señor nos está mostrando la manera en la que debemos de vivir. Y ojo, nuestra naturaleza tiene que ver con solo arrebatar y agarrar cosas. Nuestra naturaleza no es de ofrecer, no es de dar. Por naturaleza somos pecadores, avaros, egoístas, arrogantes, soberbios. ¿Cómo podemos pasar de ser personas que solo toman a personas que son dadoras? ¿Cómo? Yo ya lo decía hace rato, en este mundo es bien fácil robarle la gloria a Cristo. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces le has robado la gloria a Cristo? Tendríamos que estar cayendo de rodillas arrepentidos por solo una vez, una fracción, una micra que le estemos robando la gloria a Cristo. Que Dios nos guarde. ¿Cuántas veces le hemos robado la gloria a Cristo? ¿Cuántas veces hemos saboteado relaciones para ser nosotros el centro de atención y robarle la gloria a Cristo? Fingiendo falsas humildades, fingiendo ser buenos y amorosos y sacrificiales. Eso es robarle a Cristo. Nos gusta recibir halagos. Pastor, qué bien predicó hoy usted. El Señor le habló a través. No hagas eso, hermano. Si tú me amas, no me digas eso. No me digas eso. Más di que el Señor te habló y que el Señor te esté edificando, y díselo a tu almohada para que no caigas tampoco tú en otros rollos. Nos gusta recibir halagos. Nos gusta tener la razón, ¿sí o no? Nos hacemos muy sabios. No, sí, habla, te escucho. Estás escuchando mangos. Al final tú quieres tener la razón, porque eres el sabio, eres el papá, el que ha vivido. Porque aquí Cristo me puso como cabeza de hogar y yo tengo la razón. Yo tengo la última palabra. Nos gusta imponernos. Nos gusta parecer humildes, aunque seamos arrogantes en lo profundo. ¿Cómo estamos adoptando una mentalidad de menguar en lugar de una mentalidad de enaltecernos? Hermanos, necesitamos el Evangelio. Necesitamos a Jesús. Jesús, mediante su vida perfecta y su muerte expiatoria, que Él da el perdón, Él da una nueva vida, Él nos capacita para vivir como Él. Ahora ve su encarnación. Se despojó a sí mismo, renunció a sus derechos y privilegios divinos. Un teólogo, Tozer, A.W. Tozer, dice: me encantó esto. Veló
su deidad, pero no la anuló. Como que se les veló el rollo nada más, pero el rollo estaba. Jesús, dice Grudem, seguirá siendo plenamente Dios y plenamente hombre, pero una sola persona para siempre. Hermanos, Cristo no se despojó literalmente de su deidad. Esto es algo figurado. Es errónea la idea de que Cristo se hizo a sí mismo nada, como si Jesús se vaciara de otros atributos, porque si así lo hiciera no sería Dios. Jesús renunció a su deidad, renunció a sus derechos y a sus concesiones, a sus privilegios. Fíjate, hay una ilustración de Bryan Chapell que me encanta, de la idea de Jesús vaciándose, y él relata la historia de un jefe de una tribu étnica en África. El rey de la etnia era el hombre más fuerte de la aldea, y él como jefe, él llevaba su atuendo, su tocado muy grande, sus ropas ceremoniales siempre. Pero un día un hombre cae en un pozo de agua muy profundo, se rompe la pierna y queda completamente indefenso en el pozo. Para rescatarlo, pues había que bajar por él, y había que usar estas rendijas que hay en los pozos entre piedras. Y pues lo difícil no era solo bajar, era subir tú y con él, con el hombre. Nadie podía hacerlo. Entonces le llaman al jefe de la tribu porque el hombre estaba herido. Y cuando él ve la situación, él se despoja de su tocado, se despoja de su túnica, baja hasta el fondo, carga él mismo al herido y lo pone a salvo. Hizo lo que cualquier otro hombre no podía hacer. Hermanos, eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino a rescatarnos. Él dejó su gloria celestial, como ese jefe de la tribu dejó su tocado, dejó su túnica para salvarnos. ¿El jefe de la tribu dejó de ser jefe por despojarse de su tocado? Por supuesto que no. ¿Dejó Jesús de ser Dios cuando vino a rescatarnos? Por supuesto que no. Es un buen ejemplo. Y tomó la forma de siervo. Esta palabra siervo en la antigüedad era muy común. Estaba leyendo y en Jerusalén en la época había más de 300,000 siervos en los alrededores. Un sirviente, un siervo en la época de Jesús estaba completamente privado de sus derechos más básicos. Jesús renunció a sus derechos soberanos y se hizo siervo. El creador soberano se convirtió en nada y se identificó con lo más bajo de la sociedad, un siervo. Dice Marcos 10 que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Fíjate lo que dice Juan 13, 3 al 5, porque esta es una poderosa ilustración de la mentalidad de siervo de Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios, había salido y a Jesús volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Mientras los discípulos peleaban por las posiciones en el reino venidero, el Señor Jesús se compara con un siervo y, teniendo él toda la autoridad, se puso a lavarle los pies. Imagínate en estos diálogos hipotéticos, imagínatelo, no veas series con cosas hipotéticas. Imagínate a los discípulos hablando mientras esto sucedía. Obviamente yo no le voy a lavar los pies a Pedro, mira las uñas que se carga. Yo no le voy a lavar los pies a Juan, él nunca me los lavó a mí. La Biblia registra que ellos peleaban por posiciones de autoridad. ¿Qué podía estar pasando en la mente de los discípulos cuando Jesús les lavaba los pies? No lo sabemos.
pero seguramente no estaban viendo lo que estaba sucediendo. Jesús, en la misma naturaleza de Dios, comienza a lavar los pies con el agua que Él creó, los pies que Él creó. Se humilló, tomó la forma de un siervo. ¿Tienes actitud de siervo? ¿Realmente tenemos actitud de siervos? Imagínate qué pasaría en las iglesias si todos adoptáramos la postura de siervos en las iglesias. Si cada persona no quisiera ser elevada a posiciones más altas, sino servir con humildad como Jesús lo hizo. ¿Puedes imaginarte la dinámica de una iglesia llena de siervos? Logros académicos, éxitos como personas, nuestro gran conocimiento arrogante, nuestro orgulloso físico. Hermanos, tendríamos que considerarlo como nada. Como nada, dice Pablo más adelante en Filipenses. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Si la Biblia hablara como debería decir, ahí debería decir estiércol. Y lo considero como estiércol, mis logros, con tal de ganar a Cristo. Fuerte. Es fuerte porque nuestras casas están llenas de trofeos, simbólicos o no simbólicos. Lo que he logrado en la vida, lo que he acumulado en la vida. Y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se hizo semejante. No significa que simplemente se hizo como un ser humano. Él, que siempre fue Dios, se hizo lo que no era, un ser humano. Cuando la gente vio a Jesús, ¿a quién vio? ¿A Dios o a un hombre? A un hombre. Se hizo un hombre. Por eso no le creían. Él fue reconocido como un ser humano, pero Jesús no era un extraterrestre. Si no es por el testimonio de las escrituras que dicen que Él es Dios, nadie le creería que es Dios. Nosotros no creeríamos que es Dios porque era un hombre. No tenía una aureola aquí, luz para reconocerlo como Dios. Era como nosotros, pero sin pecado. He estado tratando de mostrarte a ese Jesús, a ese ejemplo. Mira, voy por la hora y me voy a tardar más. Si te tienes que ir, vete. Pero yo voy a seguir predicando a Cristo porque es importante predicar esto. Espero que no te vayas. El versículo 8 dice: se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Hermanos, toda la vida de Cristo estuvo marcada por la humildad desde que llegó. Su nacimiento no ocurrió en Alejandría, en Roma, en Atenas. Nació cerca de un pesebre en Belén. Vivió 30 años en relativa oscuridad. En su ministerio terrenal fue conocido por amar a los indeseables, a los no queridos, a servir con humildad a los demás. Y terminó muerto en una cruz junto a 2 criminales. Cristo se humilló voluntariamente. Ni Herodes, ni Pilatos, ni los romanos lo humillaron. Nadie puede humillar a Jesús. Él se humilla a nosotros. Él eligió despojarse. Entonces, cuando leemos estos pasajes como esto o Isaías, nosotros no tendremos por qué sentir pena
por Jesús. No necesitamos pensar en Él como si habría que compadecerlo. Jesús está por encima de nosotros. Nosotros no estamos por encima de Jesús. Cristo se humilló. Entonces nosotros tenemos que humillarnos ahora delante de Él y elegir la humildad. Elegir la humildad. Y tenemos que hacerlo de manera activa, hermanos. Ser humildes de manera activa. O ser proactivos en la humildad. Cristo fue hasta la muerte de cruz. Pablo añade el tema de la crucifixión. Y todos sabemos que la crucifixión o morir en un madero era algo indeseable para los judíos. Era un sinónimo de maldición. Pero ahí está Jesús. Jesús el preexistente. Jesús el Señor de la gloria, muriendo en la cruz por los pecadores. Soportando agonía física en la cruz, abandono, vergüenza, la ira de Dios en lugar de los pecadores. Cuando tú lees Isaías 53:2, ahí va a aparecer. Tú puedes ver como un toque de Filipenses 2 ahí. Vino sin aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Cristo fue a la cruz. Cristo ocupó nuestro lugar. Isaías 53:6 dice: el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Él derramó su alma hasta la muerte, hermanos. En la muerte más degradante que pueda existir en la historia, la obtuvo Jesús. Y en esa muerte denigrante, nosotros encontramos la esperanza de la salvación. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Hermanos, esto es maravilloso. Es maravilloso. Yo puedo observar todas las porquerías que he hecho en mi vida. Y Jesús, el ser más amoroso, el ser más humilde, dio todo por mí. Y no solo eso, en mi caso me ha permitido servirle y hablar en su nombre. Hablarles a ustedes, hablarles del Cristo que rescató esta basura. Tenemos que voltear a ver a Jesús y seguirlo, imitarlo, procurarlo. ¿Por qué? Porque Él está en una posición exaltada, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esos son los resultados de la humildad de Jesús. Es el premio que obtuvo Jesús por parte del Padre por sacrificarse por nosotros. Lo exaltó hasta lo sumo. Es como decir, lo superelevó. El Padre lo superelevó al Hijo. No hay nadie más exaltado así. Jesús está en un nivel superior. Jesús volvió a entrar en la gloria que Él disfrutaba con el Padre antes de que el mundo existiera, hermanos. Y por toda la eternidad, hermanos, por toda la eternidad, un día nos vamos a unir a millones de personas que le van a dar alabanza al Cristo, a Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre? Algunos dicen que es Jesús, pero el nombre es el Señor. El nombre es el Señor. El nombre que el Padre le dio al Hijo es el Señor de todo. Dice Isaías 42: yo soy el Señor, este es mi nombre y no daré a otro mi gloria. Esa misma palabra de Señor es la misma que utiliza Filipenses. El Señor, Jesucristo es el Señor.
Hay algo que quiero leerte de John Piper que me encantó y es necesario que lo meditemos. ¿Qué nombre recibió Jesús después de su resurrección que no tuviera antes? No fue Jesús. Jesús es precisamente el nombre del humilde siervo que fue al Calvario. Pero Hechos 2:36, Pedro dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Fue su señorío y mesianismo lo que se le otorgó en su exaltación. Él era el Mesías, Él era el Señor antes de su resurrección, pero no había cumplido la misión del Mesías. Por lo tanto, antes de su muerte y su resurrección, el señorío de Cristo sobre el mundo no había llegado en su plena actualidad. Las fuerzas del mal rebeldes no habían sido derrotadas y el poder de las tinieblas mantenía al mundo en sus garras. Para ser aclamado Mesías y Señor, el Hijo de Dios tenía que venir, derrotar al enemigo, sacar a su pueblo de la esclavitud y triunfar sobre el pecado, Satanás y la muerte. Y así lo hizo en el Viernes Santo y la Pascua. El nombre que está por encima de todo nombre, por tanto, es Señor. El Señor victorioso sobre todos sus enemigos. El Señor que ha adquirido un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Hermanos, este es el Señor al que adoramos. Es el Señor que nos ha puesto su ejemplo de humildad para nosotros imitarlo, para nosotros adorarlo. Incluso si tú no estás convencido, no importa. Jesús sigue siendo el Señor. Necesitamos adorarlo. Necesitamos imitarlo. Esto es sorprendente para nosotros los creyentes porque lo conocemos. Ahora tú puedes dar testimonio del Rey de Gloria que te cambió a ti. Jesús no tiene comparación. Jesús nos exige, no por una orden, por su testimonio, que nos rindamos a Él, que levantemos nuestras voces en alabanza. ¿Te fijaste en las letras de las canciones de hoy? Solo Cristo, solo Cristo. Cristo, eres incomparable. Eres incomparable. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Algunos de los músicos me dicen: otra vez está, sí, otra vez, y por toda la eternidad. Solo Cristo, solo Cristo. Vamos a buscar otras canciones si quieres, pero todas van a ir en función de Cristo. Él es al que tenemos que adorar. Él es el que tenemos que estar observando siempre, con músicos allá o músicos acá, o pantallas o no importa. Cristo, Cristo, Cristo. Hermano, yo te animo a que memorices este pasaje. Memoriza este pasaje. Yo no sé cómo voy a terminar la carrera. No sé si voy a estar loco. No sé si me va a dar Parkinson o voy a estar en una cama. No sé, la verdad no sé. Pero lo único que le pido a Dios es poder memorizar su palabra, para que el día que yo esté ahí sin poder expresar algo en mi mente, esté yo declarando el Salmo 23 o Filipenses 2 o el Salmo 24, el Salmo, no sé. Ese es mi ruego para el Señor. Es una petición personal. Pero necesitamos memorizar. Necesitas aprendértelo ahorita que no tienes Alzheimer. Ahorita. Porque esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene poder. Y nuestro cuerpo se está pudriendo y va a terminar, pero hecho añicos, así mal. Pero nuestra mente, nuestra fe, roguemos al Señor para declarar estos pasajes en el hecho de nuestra muerte. Pero no te esperes a morir. Empieza a hacerlo ya. Esto es un himno. Vamos siempre a necesitar este tipo de recursos para cualquier situación de vida. Te hablé de la muerte, del hecho de muerte, pero esto lo puedes ocupar en un momento donde no quieres orar, donde no quieres adorar, y le exijas tú a tu mente proclamar estas verdades.
Es un regalo, hermanos. ¿Quiénes confían en su mente? Yo no. Yo a veces me levanto y no quiero orar. Es un regalo que tenemos. Poder abrir tu Biblia y tener este resumen, este canto, este himno y orarlo. Por eso no tenemos pretexto nosotros los cristianos. Si no tienes ganas, está bien, no tengas ganas. Abre Filipenses 2. Léelo en voz alta y te aseguro que se te van a doblar las rodillas. Te aseguro que vas a reaccionar. No solo lo memorices, hermano. Cree este pasaje. Créelo. ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor? Eso espero. Si no lo crees, un día lo vas a creer, ya sea ahora o después. Pero no esperes a que sea demasiado tarde. Digamos junto con aquellos filipenses de la época: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Lo creo, no lo veo, pero lo creo. ¿Lo crees? Decláralo en tu mente, en tus oraciones, cuando vayas y cuando subas y cuando bajes, créelo. Y además de memorizarlo y de creer, lo más importante, hermanos, tenemos que, mientras Cristo vuelve, tener este estilo de vida que dice este pasaje. Este es un estilo de vida que tiene que ser adoptado por el cristiano. Tenemos que seguirlo. No hay de otro sabor. Yo sé que no te gusta a veces ser cristiano. Yo sé que esto tal vez pueda parecer muy elevado. Es lo único que hay. No hay de otro sabor. Esto es lo que hay para el cristiano. Se nos exige, por respuesta, por amor al evangelio, al sacrificio de Jesús, que imitemos a Cristo. Que imitemos a Cristo. Imitemos su actitud, su estilo de vida, su cosmovisión, aunque podría ser un pleonasmo, pero imitemos a Jesús. Si tú estás convencido de esto, estás obligado a platicar de esto a alguien. Memoriza, créelo. Sigue este estilo de vida, pero ahora cuéntaselo a alguien. Platica con alguien del Jesús que está en Filipenses 2. Es nuestra misión decirle al mundo que Jesús es el Señor y que los que lo confiesen y crean en Él van a ser salvos. No te metas en embrollos. Presume a Jesús. Presumes otras cosas. ¿Por qué no presumes al Jesús de la Biblia, el que tú dices creer? Esto, hermano, nos tiene que llevar a la adoración de Cristo, a que nuestra mente esté en Jesús todos los días. Es bien difícil ser cristiano, ¿verdad? ¿A quién se le hace fácil ser cristiano? Te engañaron. Te evangelizaron el día de los inocentes. Es bien difícil. Es bien difícil ser cristiano. Nuestra mente nos traiciona gacho. Pecamos a cada instante. Traicionamos a Jesús. Le quitamos la gloria. Cuando leas Filipenses 2, ríndete, hermano. Ríndete a Cristo. Y cuando no leas Filipenses 2, ríndete a Cristo. Que esta sea tu oración, no de la semana, sino que hasta que Cristo vuelva. Señor Jesús, quiero tener una actitud como la tuya. Quiero ser humilde como tú. Esto le va a traer gloria al Padre. Esto le va a traer gloria, hermanos. Inclina tu rostro. Señor, queremos ser como Jesús. Ayúdanos a desprendernos
tantas cosas que nos estorban, Señor. Queremos pedirte perdón por quitarle la gloria a Cristo tantas veces en nuestra vida. Aún llamándonos cristianos, somos soberbios y le quitamos la gloria a Jesús continuamente. Padre, que este día podamos ver el ejemplo de Jesús. Señor, como dice tu palabra, que no estimó el ser igual a Dios. Padre, que nosotros tengamos esa actitud de no aferrarnos a esta vida, no aferrarnos a nuestros ídolos, no aferrarnos a nuestros derechos, no aferrarnos a nuestra voluntad, sino que seamos como Jesús, humildes, siervos, que veamos por el bien de la unidad de esta iglesia, Señor. Padre, ayúdanos. Siempre tenemos algo más importante que hacer. Siempre queremos dormir más, queremos comer más, queremos descansar más. Siempre queremos más de algo. Señor, ayúdanos a ser como Jesús, a entregarnos, a servir, a humillarnos. Ayúdanos a humillarnos, Señor, que nosotros seamos humillados hasta el piso y que Cristo crezca y crezca más en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes como Jesús lo fue. Tenemos ese ejemplo. Ayúdanos, Señor. Y que en medio de esta lucha, de esta vida de sacrificio, siempre recordemos a Jesús y su posición exaltada, que sobre su nombre no hay nada. En todo momento nosotros estemos adorando y reconociendo a Jesús. Un día, Señor, vamos a estar delante de ti, en tu presencia, y no hay nada que deseemos más. Ayúdanos a siempre desearlo, a estar conscientes de que tú vas a volver, Señor, y que un día vamos a estar delante de tu presencia. Ayúdanos, Jesús. Te necesitamos más de lo que creemos. Ayúdanos, ayúdanos. Que en todo momento nuestra mente esté la mente de Jesús, porque queramos darle la gloria a Dios siempre. Gracias, gracias porque tenemos la bendición de tener tu palabra al alcance y poder profundizar en tu sabiduría, en lo que quieres para nosotros, en lo que nos conviene. Y hoy, Señor, hoy que hemos sido expuestos, Padre, a tu palabra, ayúdanos a tener la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor. No queremos otra cosa. Queremos tener la mente de Cristo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos a